La bahía de Chimbote, también conocida como Bahía El Ferrol, es una entrada del Océano Pacífico ubicada en la zona costera del distrito de Chimbote, en la provincia del Santa de la región Ancash, en Perú. Nuestra bahía tiene una extensión de 11.1 kilómetros de largo y 6.5 kilómetros de ancho, además de una profundidad de aproximadamente 14 metros. El 12 de octubre de 1802, la bahía fue visitada por Alexander von Humboldt, quien la catalogó como la bahía más hermosa desde Cabos de Hornos en Chile hasta Guayaquil en el Ecuador. Esto se quedó impreso en su libro Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. La historia de la bahía nos remota a los años 50, en los que antes del boom pesquero, la bahía era considerada como la perla del Pacífico, por sus excelentes cualidades paisajísticas, su elevada biodiversidad y su abundancia biológica. Las aguas del mar eran cristalinas y en las orillas se podía observar a los peces. En esas épocas no existían fábricas pesqueras y la bahía era un balneario con gran potencial turístico. Este balneario atraía a diversas personas de todo el mundo, por lo que ante la demanda de hospedaje, entre los años de 1945 a 1948, se construyó el Hotel de Turistas, o también conocido como el Hotel Chimú, por la Cooperación Peruana del Santa, y que fue inaugurado un 19 de febrero de 1949. Entre los personajes más notables que pasaron por este hotel están algunos expresidentes, en los que además en este hotel se llevaban a cabo eventos importantes por sus lujosos ambientes, además de que en esas épocas se realizaban competencias de natación en la bahía y los ganadores eran agasajados en dicho hotel. Pasó también por este hotel el actor norteamericano Bing Crosby, quien en aquellas épocas era un actor muy cotizado en el cine. Otro de los personajes que quedó maravillado con nuestra bahía fue Luis Banchero Rossi, quien en una de sus visitas a la bahía, luego de observarla, menciona la siguiente frase: "Me gusta el mar, no hay que arar y sembrar en él, solo cosechar". Es pues que Chimbote contaba con la bahía más hermosa de la costa norte y de toda Sudamérica. Sin embargo, para el año de 1960, Chimbote ya pasaba los 100.000 habitantes y es en esa época en la que se da inicio el llamado boom pesquero, y que ya era considerada nuestra ciudad como el primer puerto pesquero del mundo. Como bien sabemos, durante mucho tiempo nuestra bahía de Chimbote ha sido víctima de una gran contaminación, producto de las malas acciones de las personas. Es importante mencionar que existen dos tipos de perturbaciones, las naturales y las antrópicas. Las naturales son una alteración a la estructura de un ecosistema de una comunidad o población. Algunos tipos serían los sismos, los tornados, entre otros. Pero bueno, este tipo de perturbación no ha sido la responsable de la contaminación de nuestra bahía. Por otra parte, las antrópicas, las perturbaciones antrópicas son causadas por factores ajenos a la naturaleza, por ejemplo, la contaminación. Además, los efectos que generan sobre un ecosistema mayormente son negativos. Hace algunos años, la principal fuente contaminante de la bahía eran las industrias pesqueras, ya que vertían residuos industriales, lo cual perjudicaba a este ecosistema. En 2016, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, informó el cese de las actividades de empresas como Pesquera Jada, AP Pesca y Pesquera Gamo, debido a que dichas empresas vertían residuos industriales a la bahía del Ferrol. Además, el OEFA ordenó el bloqueo de las tuberías de descarga de
efluente de dichas empresas, hasta que cumplan con ciertos requisitos que ayuden a disminuir la contaminación de la bahía. Actualmente, el principal foco de contaminación son las aguas residuales domésticas, producto que nuestra ciudad no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo cual urge su pronta construcción y además que estas aguas sean vertidas fuera de nuestra bahía. Otro de los contaminadores de la bahía son los pescadores artesanales, quienes arrojan sus desechos al mar, vísceras, tecnopor, bolsas de plásticos, entre otros, pero estos deben ser fiscalizados por el gobierno regional de Ancash. Finalmente, otro gran factor de contaminación sería la población chimotana, debido a que cuando pasan por este lugar arrojan diferentes desperdicios, lo cual no solo genera contaminación, sino daña el hábitat de muchas especies marinas, entre otras. Un claro ejemplo de cómo la contaminación no solo afecta al medio ambiente, sino a diferentes especies, serían los pelícanos y los lobos marinos muertos en la orilla, pues estos mueren por diferentes causas, las cuales serían enfermedades parasitarias y ingesta de basura, por ejemplo bolsas de plásticos que son arrojados cerca de la bahía. Se denomina erosión a aquel proceso de desgaste que sufre la roca madre que forma el suelo como consecuencia de procesos geológicos exógenos como ser las corrientes de agua o hielo glaciar, los fuertes vientos, los cambios de temperatura y la acción que sobre él llevamos a cabo los seres vivos. Existen tres tipos de erosión: la erosión hídrica conformada por la marina, fluvial, glaciar y por cambios de fase; la erosión eólica producida por el viento o el aire; la erosión gravitacional causada por la gravedad. El spray marino se forma cuando el viento incide sobre la superficie del océano y se producen las olas. Se forman entonces pequeñas burbujas que descargan en el aire partículas líquidas. Estas partículas proyectadas a altísimas velocidades se incorporan a las masas de aire en movimiento. ¿Sabes algo muy curioso? En estas partículas se encuentran residuos orgánicos procedentes de la descomposición de las algas y del plancton y elementos químicos, de los que el más abundante es la sal común o cloruro de sodio. De los problemas detallados, la erosión es el que merece mayor atención, ya que ha significado la pérdida en promedio de 150 metros de playa y ahora está la pérdida de lugar con la destrucción de infraestructura urbana, deportiva y de servicios, poniendo en riesgo a más de 10.000 habitantes en las zonas del Malecón Grau, Miramar, Florida Baja, La Libertad y Trapecio. En 1974 la erosión era evidente y que entre 1976 y 1977 se construyó el enrocado entre las avenidas Guillermo More y José Gálvez, casco urbano de la ciudad, que fuera reconstruido y que se proyecta hasta el Jirón Ancash al sur de la plazuela 28 de Julio. Para la construcción del primer enrocado entre el Varadero Inaza y la plaza 28 de Julio, la velocidad de erosión entre 1969 y 1971 en promedio fue de 5 metros por año. Entre los años 1997 y 2004 se calculó que la velocidad de erosión frente a la plazuela 28 de Julio era de 10 a 12 metros por año. El proceso erosivo sigue magnificándose y se encuentra en el frente de la zona urbana de toda la población centro de la bahía, llegando hasta el frente de Petroperú en el 27 de octubre, al sur de la ciudad. Esto podría significar el enrocar todo este tramo del litoral de la bahía a fin de proteger las viviendas, como también defender la salud e integridad física de las personas, sin que ello signifique la solución definitiva del problema, ya que el enrocado alienta el proceso erosivo, tal como se puede apreciar en las rocas del Malecón Grau, que progresivamente se están abriendo y desestabilizando. Los impactos que se producen en el proceso erosivo es que se observa desde 1990, son de varios tipos. La primera es la destrucción de viviendas, como las que estuvieron ubicadas inmediatamente al sur de la plazuela 28 de Julio, las losas deportivas, infraestructura de servicios de agua y desagüe,
que están instaladas a lo largo del litoral, centro educativo, fábricas, etc. La enorme producción de spray marino generado al reventar las olas sobre el enrocado, ahora mucho más grande que en los años 50 y exacerbado en momentos de oleajes anómalos, origina que toda la zona litoral se encuentre bajo esa ducha de agua marina. El spray marino impacta a las estructuras de las viviendas por corrosión de ladrillo, concreto armado y los fierros, poniendo en serio riesgo estas estructuras y la integridad física de las personas que las habitan frente a un eventual movimiento sísmico. El spray marino también está originando problemas broncorrespiratorios en las personas que habitan en las casas construidas precariamente, en el que la mayoría son de baja condición económica. En tanto, las aguas domésticas en la ciudad se descargan crudas directamente en la bahía a través de buzones, colectores y una serie de drenes a lo largo del litoral. Todo el material orgánico, al entrar en la dinámica del oleaje, se dispersan con el spray marino y, obviamente, se constituyen en riesgos sanitarios para la salud de la población en la zona de la influencia spray, incluidas las que se ubican y transitan por el malecón Grau. La problemática medioambiental de la Bahía del Ferrol y las acciones para solucionar este problema hasta el momento van consiguiendo un lento progreso, producto de la falta de interés y el compromiso de las autoridades. Hay muchos proyectos de limpieza y mejoramiento del malecón, no obstante aún no se han desarrollado estos a cabalidad. Por otra parte, la población aún no ha sido concientizada de manera suficiente. Esto se ve reflejado en sus actos diarios, con los cuales expresan claramente ignorar las consecuencias de sus actos. Si bien algunas autoridades ya han tomado como acciones y medidas para coaccionar de alguna manera a la población a actuar de manera correcta, por ejemplo, en el caso del 2018, cuando la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió 4 años de prisión efectiva para 2 exgerentes de SEDA Chimbote por haber cometido el delito de contaminación del ambiente en agravio del Estado. La Fiscalía había determinado que los acusados, mientras tuvieron acceso al cargo de titulares de SEDA Chimbote, habían permitido que los efluentes residuales domésticos sean tirados directamente al cuerpo marino de la Bahía del Ferrol, sin haber recibido un previo tratamiento. En el 2018, durante la visita técnica al botadero de los residuos sólidos de Chimbote, la viceministra señaló que el Ministerio del Ambiente está decidido a apoyar las acciones administrativas necesarias para contar finalmente con el saneamiento del terreno. Sin embargo, han transcurrido ya 2 años y aún no se han tomado las acciones esperadas para el futuro relleno sanitario de la ciudad. Falta mucho por hacer respecto a la concientización y a la toma de acciones para el cuidado de nuestra bahía. Actualmente la población joven está tomando acciones, principalmente las instituciones, tanto colegios como universidades, vienen realizando campañas periódicas de charlas, de limpieza y ligeros estudios. Todo ello con el fin de mejorar las condiciones de la bahía y evitar que se siga contaminando. Todo esto para garantizar que las futuras generaciones puedan tener un acceso al menos en las mismas condiciones que nosotros lo hemos tenido, ¿no? Y por qué no en mejores condiciones. La contaminación en la bahía del Ferrol es alarmante. Ya en el año de 1998, el entonces Programa Nacional de Agua y Alcantarillado afirmó que la bahía del Ferrol era el espacio marítimo más contaminante del Perú. Han pasado más de 19 años y lamentablemente esta cruda realidad aún persiste, debido a que Chimbote no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo cual su construcción es urgente y que estas aguas sean depositadas fuera de la bahía, porque contribuye aún más en la contaminación de estas, siendo el principal foco contaminante. Pero no solamente es considerado el único foco contaminante, también hablamos de aquellos pescadores artesanales, quienes realizan sus diversas actividades, pero al terminar arrojan desechos al mar, lo cual
no es fiscalizado por el gobierno regional de Ancash y por su parte la contaminación ambiental sigue en crecimiento. Otros tipos de residuos encontrados en la bahía son los residuos domiciliarios. Lamentablemente, los pobladores no tienen ninguna concientización acerca de la responsabilidad social que tenemos. Al encontrarse en la bahía diferentes objetos arrojados por personas que habitan cerca de allí. Un escenario común ahora en la bahía del Ferrol es observar cómo pelícanos muertos lo encuentras por diversas partes de la orilla. Estos mueren por diversas causas. Los altos niveles de contaminación en el aire causados por las industrias ha ocasionado en los pobladores diversas enfermedades, como las infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas e incluso cáncer al pulmón. Por ello, ha logrado afectar la calidad de vida, no solamente de ancianos, sino de niños también. Por ello, el futuro de la bahía del Ferrol depende de todos nosotros, de la calidad de vida que queremos seguir llevando, va a depender de la responsabilidad social que nosotros mostremos. La aplicación de las normas legales nos va a permitir tener una bahía limpia, con mayor diversidad de recursos marinos y, cómo no, en el futuro aspirar a de que esta zona se vuelva nuevamente una zona turística. La recuperación de la bahía del Ferrol va a permitir tener una visión hacia el futuro, pero para ello debemos constar de una bahía limpia y que sus ciudadanos consten de una buena salud ambiental. Esa es una de las metas que se plantea tener, el dejar de contaminar. Sí, nuestro objetivo sería poner en vigencia la necesidad de transformar la situación de contaminación ambiental de la bahía del Ferrol para transformarla en una bahía limpia, rica en biodiversidad turística, del cual las y los ciudadanos se sientan orgullosos e identificados con el lugar donde viven. Para ello plantearemos algunas medidas como contribuir a la recuperación de la bahía, dejando de contaminar e implementando proyectos de la planta de tratamiento de aguas residuales en el ámbito doméstico e industriales, antes de ser vertidos fuera de la bahía. Además, también podemos proponer sanciones y multas hacia las empresas y embarcaciones que vienen incumpliendo con las normas ambientales, como lo son las fábricas de harina y también las fábricas de conserva. En el ámbito de las fábricas de harina, tienen sus chimeneas demasiado bajas y expulsan sus desechos, contaminando todo el ambiente. También podemos contribuir a la recuperación de la bahía con horas voluntarias para la limpieza de la bahía, ya que el malecón debe ser transitable, es decir, debe propiciarse que los pobladores concurran y disfruten de la bahía para lograr una concientización. Además, debe establecerse un circuito turístico, aprovechando así las bellezas naturales de la península El Ferrol y fomentar charlas de sensibilización a la población en el ámbito de todas las edades. También podemos inculcar en las escuelas charlas para los niños y adolescentes. Espero contribuir de una manera eficaz, no solo impartiendo el conocimiento de la problemática de la bahía, sino también acerca de sus consecuencias, empezando por los más pequeños para que las futuras generaciones no prosigan con los malos hábitos que hemos venido desarrollando, además de promover sus causas que ayuden a disminuir la contaminación y el cuidado de la bahía El Ferrol, ya que es una tarea de todos los ciudadanos. Cada persona que sea testigo de algún hecho que afecte el ambiente o su fauna silvestre debe denunciarlo y comunicarlo a las autoridades competentes.
y sobre todo debe vigilar que estos cumplan con realizar sus funciones de fiscalización ambiental de manera oportuna y efectiva. Y claro que también debemos de hacer una autocrítica. La bahía no solo la contaminan otros, sino también nosotros mismos. Y frente a esta conducta debemos de cambiar de hábitos, como por ejemplo comenzar por no arrojar nuestros residuos domiciliarios al mar ni permitir que otros lo hagan. Si se realiza actividades de pesca artesanal, la recomendación es la misma. No contamines el mar utilizándolo como tu botadero, ya que ese pescado que extraes finalmente lo consume un familiar tuyo. En esa playa que contaminas, finalmente se baña algún sobrino tuyo. Ese lobo marino que proteges y no lo matas, quizá mañana más tarde habrá contribuido a que un familiar tuyo viva del turismo.